Bienvenidos al canal Destinos Humanos. Muchas gracias por estar con nosotros y por ver nuestras historias. Si tienen el deseo y la posibilidad de apoyarnos, los invito cordialmente a unirse a nuestro Patreon. Ustedes son el corazón de este canal y solo gracias a su apoyo estas historias podrán seguir viviendo. El enlace se encuentra en la descripción del video y en el comentario fijado. Muchas gracias de todo corazón. Y que disfruten de la historia. Lo más peligroso que puede hacer un hombre es dejar que una mujer lo subestime. Yo lo hice a propósito. Mi nombre es Ismael Marín y el lunes 3 de abril de 2023, ella cometió ese error fatal. Estaba sentado a la mesa de la cocina en nuestra casa del barrio de Salamanca, en Madrid, tomando mi primer café del día. Llevaba todavía la camisa arrugada de ayer y leía cualquier artículo sin importancia en la tablet, fingiendo una indolencia que ella ya daba por sentada. Era una mañana de abril normal, una mañana engañosamente tranquila. Jimena ya estaba vestida con su armadura de combate completa. Una chaqueta entallada de corte impecable, tacones de aguja que resonaban con autoridad sobre el mármol y ese tono de pintalabios, un rojo casi agresivo, que solo se aplicaba cuando tenía reuniones decisivas con el Consejo de Administración. Dejó un sobre de color marrón sobre la mesa, justo al lado de mi taza, sin detener su paso ni un segundo. Mis abogados han redactado unas capitulaciones matrimoniales, dijo ella, con la vista fija en la pantalla de su teléfono móvil mientras revisaba correos. Debería haber formalizado esto desde el principio. He trabajado demasiado duro durante estos años como para dejar mi patrimonio al azar. Miré el sobre. El membrete de Hostos y Asociados, el bufete de élite que llevaba los asuntos de su empresa, destacaba en la etiqueta con una pulcritud que me resultó casi ofensiva. No me sorprendió el documento en realidad, me sorprendió que finalmente hubiera reunido el valor necesario para dar el paso. ¿Qué es esto exactamente?, pregunté, aunque una parte de mí, esa zona silenciosa y vigilante que nunca descansa, ya conocía la respuesta. Un acuerdo para actualizar nuestro régimen económico, dijo ella, con la misma frialdad con la que se anuncia que la ropa de la tintorería está lista. Plana, logística, desprovista de emoción. Sé que el momento no es el ideal, Jimena, llevamos casados 2 años. ¿Por qué ahora? Precisamente por eso necesitamos claridad absoluta de aquí en adelante. Finalmente levantó la vista del móvil y me dedicó una sonrisa. Esa sonrisa particular suya, perfectamente ensayada, que nunca llegaba a iluminar sus ojos. Tómate tu tiempo para leerlo con calma. Mis abogados están a tu entera disposición si tienes cualquier duda técnica. Cogió su bolso de piel, caminó con paso firme hacia la puerta y no me dio un beso de despedida. No lo hacía desde hacía 7 meses. Yo los había contado todos, uno a uno. La puerta se cerró con un clic metálico y definitivo. Me quedé allí sentado, en el silencio de la cocina. El sobre permanecía frente a mí, como un desafío. Lo cogí, sentí su peso, lo solté y lo volví a coger. 11 páginas. Su firma, elegante decidida, ya descansaba en la página 9. Las tarjetas de visita de su abogado principal estaban sujetas con un clip en la parte delantera, como si esto fuera un trámite administrativo más, la firma de un simple seguro a terceros, y yo solo tuviera que garabatear mi nombre y seguir adelante con mi insignificante existencia. Leí cada palabra, cada cláusula de rescisión encubierta. En algún lugar de la página 6, donde mis activos se describían con una frialdad quirúrgica como no verificados y presuntamente mínimos, algo cambió en mi pecho. No fue un estallido de rabia, fue algo mucho más útil. Fue claridad. Pero esta historia no comienza realmente ese lunes de abril de 2023. Empieza 3 años antes, una noche de miércoles a finales de febrero de 2020, justo antes de que el mundo se detuviera. Fue cuando Jimena Dascuas entró en mi vida con un vestido negro de cóctel, una sonrisa que, ahora lo comprendo,
probablemente incluía una sección invisible de términos condiciones que yo aún no había tenido el placer de leer. El escenario fue un evento de antiguos alumnos de ESADE, en una sala privada en Madrid. El tipo de fiesta donde todo el mundo está desesperado por hacer contactos o fingiendo con arrogancia que no los necesita. Yo me encontraba al fondo, estratégicamente cerca del catering de jamón ibérico de bellota, porque ahí es donde siempre se refugia la gente que tiene algo real de qué hablar, con una tónica en la mano y preguntándome por qué diablos había dejado que mi antiguo colega de la universidad, David, me convenciera de asistir. No has pisado la calle desde que vendiste la empresa, me había recriminado David 2 días antes mientras tomábamos unas cañas. Te estás convirtiendo en uno de esos tipos, Ismael. ¿Qué tipos? De los que terminan poniéndoles nombres cariñosos a sus plantas. Ni siquiera tengo plantas, David. Exacto. Eso es todavía peor. Así que fui. Americana azul marino de corte italiano, camisa blanca impecable, sin corbata, en un mock business casual que pasaba totalmente desapercibido. Mi plan era estricto. Permanecer 45 minutos, dar 3 apretones de manos de cortesía y huir de vuelta a mi piso en el barrio del Retiro para ver cualquier documental olvidable en la televisión. Pero ella me encontró. Ahora sé que no fue casualidad. Sin embargo, aquella noche de 2020, mi ego me hizo pensar que simplemente tenía una suerte increíble. No estás trabajando la sala como los demás, dijo ella, apareciendo a mi lado de la nada, como si hubiera estado observándome desde las sombras todo el tiempo. Miré a mi alrededor, luego la miré a ella. Tú tampoco parece que estés muy ocupada cerrando acuerdos. Ella soltó una carcajada. Se rió de verdad, con una sonoridad que rompió la atmósfera ensayada artificial de esos eventos. Touché. Soy Jimena Vázquez. ¿A qué te dedicas tú, Ismael Marín? Aquí venía la pregunta inevitable. Me la habían hecho 40 veces esa misma noche. Con el tiempo, había aprendido a mantener mi respuesta simple, casi aburrida, para que los interlocutores perdieran el interés y siguieran circulando por la sala. Consultoría, respondí con voz plana. Retirado, mayormente. Hago algunas cosas sueltas por mi cuenta. Ella no se movió ni un milímetro. La mayoría de la gente se marcha educadamente tras escuchar que hago algunas cosas. Ella, en cambio, se quedó. Hablamos durante 2 horas seguidas. Me explicó que era la CEO de Vázquez Logística, una empresa de logística de tamaño medio que estaba experimentando un crecimiento explosivo gracias al respaldo de varios fondos de inversión. Era aguda, con un sentido del humor seco sutil que siempre ha sido mi debilidad. Pero, sobre todo, me miraba con una intensidad analítica, como si yo fuera un rompecabezas complejo que aún no había logrado resolver. Debería haber reconocido esa mirada de depredador intelectual. Después de todo, yo mismo la he usado durante toda mi carrera. Esto es lo que Jimena creía saber sobre Ismael Marín aquella noche de febrero de 2020. Que era un consultor acomodado, poseedor de un piso agradable pero sin pretensiones, usuario de zapatos sensatos y dueño de una naturaleza discreta, casi gris. Un hombre de fondo. Lo que era verdad, en cambio, era una realidad mucho más fría calculada. 3 años antes de conocerla, yo había vendido discretamente una empresa de software especializada en algoritmos para la cadena de suministro, un proyecto que construí durante 9 años de insomnio, a una firma de capital privado con sede en la City de Londres. La cifra final fue de tal magnitud que mi contable todavía se pone nervioso y empieza a sudar cuando tiene que decirla en voz alta en nuestras reuniones trimestrales. No hubo notas de prensa en el diario Expansión, ni anuncios pretenciosos en LinkedIn, ni cenas de celebración en locales de moda de la calle Jorge Juan. Simplemente firmé los protocolos notariales, regresé a mi refugio en el Retiro.
Pedí una pizza en uno de esos locales italianos de lavapiés que presumen de masa fermentada durante 72 horas y me dediqué a ver un documental sobre la vida de los pingüinos emperadores. Eso fue todo. El dinero que hace ruido suele atraer problemas, envidias y, lo que es peor, parásitos. He visto suficientes hombres implosionar mientras perseguían el reconocimiento público para entender que el tipo más silencioso de la sala suele ser el más peligroso. El ego es una vulnerabilidad que yo no podía permitirme. Jimena pensaba que estaba saliendo con un consultor de bajo perfil que vivía de rentas modestas. En realidad, estaba saliendo con un hombre que poseía participaciones estratégicas en 11 empresas tecnológicas, una cartera inmobiliaria distribuida en 4 continentes a través de sociedades holding con estructuras opacas de las que ella jamás había oído hablar, y que no le había confesado a nadie su patrimonio neto real en más de un lustro. Salimos durante 14 meses intensos. Ella me llevaba del brazo a las galas de su empresa y me presentaba ante los tiburones del sector como su brillante y discreto compañero, con el mismo orgullo con el que se exhibe un accesorio de lujo artesanal que nadie más puede identificar. Yo interpretaba mi papel a la perfección. Pantalones chinos de corte impecable, un reloj Omega modesto de los años 60, nada de logotipos ostentosos, nada de arrogancia. Mi amigo David me apartó en una de esas galas benéficas en el Palacio de Cibeles, unas 6 semanas antes de la boda. Con la corbata ya floja y la tercera copa de champán en la mano, me miró con una seriedad que rara vez mostraba. Te presenta ante esta gente como si fueras parte del mobiliario de diseño de su oficina, Ismael. ¿Te das cuenta? Está orgullosa de tener a alguien que no le roba el protagonismo, David. Es equilibrio. Él dejó su copa sobre una bandeja de plata con un golpe seco. Presenta los resultados fiscales del tercer trimestre de Vázquez Logística con más cariño y pasión de la que usa para presentarte a ti. Me limité a reír de aquello, pensando que David proyectaba sus propias inseguridades. El sábado 22 de mayo de 2021 nos casamos. Fue una ceremonia pequeña, por expreso deseo de ella. Íntima, fue el adjetivo que utilizó. Eficiente, fue el que cruzó mi mente, aunque tuve la prudencia de no verbalizarlo. 22 invitados seleccionados quirúrgicamente. Una niebla baja y densa cubría Madrid esa mañana, una de esas raras albas primaverales que no terminan de decidir si van a ser preciosas o simplemente gélidas. Sus inversores enviaron ramos de flores inmensos, de esos que cuestan el salario mensual de un camarero. Recuerdo que me detuve un instante a pensar. ¿Por qué unos inversores de capital riesgo enviarían flores de boda tan ostentosas? Archivé el pensamiento en mi memoria. Yo lo archivo todo. Tarde o temprano, cada pieza encaja. El primer año de matrimonio fue, siendo sinceros, extrañamente bueno. Pero entonces llegó el mes 18. Domingo, 9 de noviembre de 2022. Ella estaba en la oficina, como de costumbre, apagando fuegos. Yo estaba en casa, en la mesa de la cocina de mármol, revisando documentos de inversión personales. Compartíamos una infraestructura doméstica común. Registros fiscales, seguros del hogar, escrituras de propiedad. Todo bajo una apariencia de orden absoluto. No estaba husmeando, que conste en acta. Buscaba el PDF de la renovación del seguro multirriesgo de la casa y, por un error de clic, entré en una subcarpeta oculta dentro de un directorio genérico llamado archivo. Allí estaba. Un documento titulado Plan de Contingencia, y mi primer pensamiento puramente estético fue que habían usado una fuente tipográfica helvética muy limpia para algo que estaba a punto de arruinar irremediablemente mi domingo. Lo abrí. Lo leí 2 veces de principio a fin. Luego me quedé muy quieto, mirando a la nada durante exactamente 4 minutos. Si me conocieras de verdad, sabrías que 4 minutos de inmovilidad total es lo más cerca que he estado nunca de la catatonía. Eran 12 páginas. Un análisis exhaustivo, clínico, gélido.
Nuestro matrimonio no era un proyecto de vida, estaba planteado como una estructura temporal de gestión de activos. Mi perfil financiero, o lo que ella, en su arrogancia, pensaba que era mi perfil, figuraba literalmente como financieramente adyacente pero legalmente separado. El documento trazaba un cronograma dividido por años fiscales. Segundo año, consolidar cuentas conjuntas para facilitar el flujo de caja. Tercer año, aumentar su base de activos públicos usando mi estabilidad como aval implícito. Quinto año, iniciar la disolución contractual definitiva. Y en la página 7, apareció un nombre que hizo que la sangre se me enfriara. Berto Calvo, socio principal en Vázquez Logística. Un tipo de pelo engominado, trajes de raya diplomática y un apretón de manos de los que intentan romperte los huesos para demostrar dominancia. Me había dado la mano en 3 cenas de empresa distintas. Siempre me llamaba campeón. Campeón. Como si yo fuera el perro faldero de la mujer que él realmente deseaba o con la que ya estaba conspirando. Cerré el portátil con suavidad. Fui a la cocina y me puse a preparar pasta fresca desde cero, amasando la harina y los huevos con una intensidad metódica. Algunas situaciones requieren el tipo de enfoque manual que solo se consigue cuando tus manos están ocupadas en algo físico. Abrí una botella de Ribera del Duero, un tinto con cuerpo, y puse 2 servicios en la mesa. Sentado allí, en la quietud absoluta de esa cocina de 1 millón de euros, comprendí algo que era casi más doloroso que la propia traición. Jimena no me había elegido a pesar de mi invisibilidad y mi bajo perfil. Me había elegido precisamente a causa de ellos. Piénsalo bien desde su perspectiva. Un hombre sin presencia en redes sociales, sin rastro digital relevante, sin perfil en la revista Emprendedores, sin un ego tóxico que requiriera mantenimiento público constante. Un hombre que, según sus informes, había vendido una pequeña empresa por una cifra que nadie conocía y lo había celebrado con una pizza barata y un documental de pingüinos. Yo era, en su cuidadosa y errónea estimación, el escondite financiero perfecto. Sus inversores solían hacer preguntas incómodas sobre su estilo de vida, sus gastos personales y su juicio personal. Tener un marido estable, modesto y de perfil bajo neutralizaba cualquier ruido externo. Me utilizaba para que ella pareciera una mujer de negocios centrada y confiable. Yo no era un compañero de viaje. Ni siquiera era realmente un marido a sus ojos. Era una estrategia de mitigación de riesgos con un anillo de bodas de platino. Y aquí residía la parte más peligrosa de todo el asunto. Jimena tenía razón en casi todo lo que creía saber sobre mí. Yo era, en efecto, un hombre invisible. Era discreto por naturaleza y por elección. Era exactamente el sujeto que ella había investigado con su meticulosidad habitual. Simplemente, a su brillante mente corporativa nunca se le ocurrió investigar qué es lo que hacen los hombres silenciosos cuando descubren que han sido subestimados. Llegó a casa a las 20:47 de aquella noche de noviembre de 2022, con el cansancio de quien ha pasado el día ganando batallas en despachos con aire acondicionado. Algo huele de maravilla, dijo, dejando su bolso de marca junto a la consola de la entrada. Casio e Pepe, respondí sin levantar la vista de la sartén. Receta romana auténtica. Siéntate, está en su punto. Ella se sentó. Comimos bajo la luz cálida de la cocina. Me habló de su jornada, de las fricciones en la junta de Vázquez Logística y de su última victoria logística. Yo le ofrecí mi propia versión, una edición cuidadosamente censurada de mi día. Tomamos un vino tinto de autor. Recogí la mesa, cargué el lavavajillas y nos fuimos a la cama. Y mientras ella dormía el sueño de los justos, yo me quedé mirando las sombras del techo, trazando una decisión que me llevaría casi 2 años ejecutar. Nada de confrontaciones histéricas, nada de explosiones de orgullo herido, nada de escenas melodramáticas. Porque hay un detalle crucial sobre las estafas a largo plazo. La única forma de vencerlas es ejecutando una todavía más larga y sofisticada.
Lo que me devuelve al lunes 3 de abril de 2023. El sobre marrón, las 11 páginas de cláusulas leoninas, y mis activos descritos como no verificados y presuntamente mínimos. Mínimos. Estuve a punto de soltar una carcajada que habría resonado en todo el edificio. Terminé mi café de un trago, posé la taza con una calma absoluta, cogí mi teléfono y marqué el único número que debería haber marcado hace 5 meses. Guillermo el Toro García Toro, mi abogado de cabecera, viejo amigo y un hombre infinitamente más astuto de lo que su apariencia sugiere, lo cual es mucho decir, porque parece el tipo de persona que termina a puñetazos con los árbitros en los partidos de fútbol de sus hijos. Ha estado a mi lado desde que fundé mi primera startup. Respondió al segundo tono. Toro, dije sin preámbulos, necesito que vengas a Madrid. Ahora mismo. ¿Cuándo exactamente? Preguntó con su voz de lija. Tan pronto como puedas aterrizar en Barajas. ¿Tan mal están las cosas, Ismael? Miré por el ventanal hacia la calle de Serrano. Era una mañana de lunes espléndida. La bruma madrileña empezaba a disiparse, dejando paso a ese cielo azul Velázquez tan característico. No, dije con una media sonrisa, las cosas están a punto de ponerse así de bien. ¿Qué has encontrado? Digamos que alguien ha estado intentando jugar al ajedrez con el hombre que inventó el tablero, sentencié. Te reservo el vuelo para esta misma tarde. Colgué, me serví un segundo café y contemplé Madrid. Gris, majestuosa, cínica y completamente indiferente a los dramas humanos que se cocinan tras sus fachadas señoriales. Jimena creía que se había casado con un consultor modesto con una vida cómoda y predecible. En realidad, se había casado con el hombre más paciente que jamás había conocido. Y la paciencia, según he aprendido a fuego, es solo una forma de venganza que todavía no se ha presentado formalmente. La mayoría de la gente piensa que la paciencia es una virtud pasiva, silenciosa, incluso un síntoma de debilidad. Se equivocan de medio a medio. La paciencia es el acto más agresivo que un hombre puede ejercer. Es despertarse cada mañana sabiendo exactamente qué cartas vienen y elegir esperar de todos modos. Es elegir sonreír, elegir servir el vino, preguntar con interés genuino por su día y sentarse a la mesa frente a una mujer que tiene tu propia plan de contingencia guardada en una carpeta digital llamada archivo. Y no flaquear. Ni una sola vez. Eso no es debilidad. Eso es la guerra de guerrillas. El Toro aterrizó en Madrid la mañana siguiente a que ella soltara aquel sobre en mi cocina. Era el martes, 4 de abril. Entró en mi oficina discreta del distrito financiero de Asca con el aspecto de haber dormido en el avión en clase turista por pura tacañería profesional. Traía consigo un bloc de notas legal amarillento, un café infame de gasolinera y la expresión de un depredador que huele sangre en el agua. Era una oficina pequeña. Un escritorio de roble, 2 sillas funcionales, una ventana orientada hacia un patio interior sin vistas, pagada puntualmente en efectivo a través de una sociedad de gestión de la que Jimena, por supuesto, no tenía la menor noticia. Ella pensaba que mi despacho era la mesa de nuestra cocina. Ese era precisamente el punto de toda mi existencia. Toro se sentó, dio un largo sorbo a su café y me clavó la mirada. Habla, dijo escuetamente. Y lo hice. Se lo conté todo. Desde aquel encuentro en ESAD en febrero de 2020 hasta los 14 meses de un noviazgo de diseño. La boda en mayo de 2021. El hallazgo del archivo en noviembre de 2022. El nombre de Berto Calvo subrayado en la página 7. El plan quinquenal de descapitalización. Y, finalmente, el acuerdo prematrimonial aterrizando en mi mesa como una granada de fragmentación con el membrete de un bufete de lujo. Toro no me interrumpió ni una sola vez. Y eso, viniendo de un tipo que interrumpe incluso a los jueces del Tribunal Supremo, era una señal inquietante.
Cuando terminé mi relato, dejó el café a un lado, se reclinó en la silla y se quedó mirando las grietas del techo durante un silencio eterno. Lo dejó todo por escrito, murmuró finalmente en voz baja. ¡Qué audacia! 12 páginas de hoja de ruta, añadí. Me miró fijamente a los ojos. Eso es o increíblemente arrogante o increíblemente estúpido por su parte. Es ambas cosas a la vez, dije, y ese es precisamente el flanco que vamos a atacar. Cogió su bloc legal y escribió algo con trazos enérgicos. ¿Qué es lo que quieres de verdad? Deslicé una sola hoja de papel por el escritorio. Él la leyó con detenimiento. Sus cejas, pobladas y canosas, subieron lentamente, de esa forma en que lo hacen cuando el toro, que cree haberlo visto todo en el derecho mercantil, se topa con algo genuinamente nuevo. Has estado rumiando este contraataque desde noviembre, observó. 5 meses, toro. He tenido tiempo de sobra para pensar en cada contingencia. Esto va a llevar tiempo ejecutarlo con garantías. No podemos precipitarnos. Ella misma me proporcionó el cronograma, dije con calma. Año 5. Tenemos pista de aterrizaje de sobra. Volvió a mirar el papel una vez más. Luego hizo algo que no le había visto hacer en 15 años de trabajar juntos en las sombras. Esbozó una sonrisa lobuna. Está bien, Ismael, dijo. Vamos a construir algo que no olviden nunca. Nos pusimos a trabajar el lunes siguiente con una disciplina casi militar. El primer paso era crear una nueva estructura jurídica, una entidad holding que fuera lo suficientemente sólida para operar pero lo suficientemente gris para ser ignorada. Toro la inscribió en el registro mercantil de Madrid durante el fin de semana bajo un nombre diseñado para el olvido. Inversiones Almenara, un nombre limpio, anodino, el tipo de razón social que hace bostezar a los auditores y que los abogados de la contraparte pasan de largo sin detenerse. Aprendí en mi primera etapa como emprendedor que los nombres más aburridos suelen esconder las realidades más interesantes. El primer movimiento táctico a través de Almenara fue, sin duda, el más audaz de mi carrera. La adquisición de una participación del 12% en Vázquez Logística. Su empresa, su bebé, el tema recurrente en nuestras cenas, en las galas del sector y en los desayunos donde ella apenas parecía estar despierta. Era la pieza central de su plan estratégico a 5 años, el activo que estaba más decidida a blindar contra cualquier injerencia externa. Especialmente contra la mía. Compré las acciones en absoluto silencio, utilizando una sociedad instrumental secundaria que conectaba con la principal mediante un complejo entramado de participaciones cruzadas. Me moví como una sombra que se funde con la silueta de un hombre. Solo eres visible si sabes exactamente desde dónde incide la luz. Y Jimena, en su soberbia, nunca se molestó en buscar la fuente de luz. Toro repartió la compra en 3 tramos temporales distintos para que ninguna transacción disparara las alarmas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni de los auditores internos. Fue una ejecución limpia, invisible, puramente burocrática en el papel. Unas 8 semanas después de que ella dejara aquel acuerdo prematrimonial sobre mi mesa, yo ya poseía una parte silenciosa y legítima de la mismísima empresa que ella planeaba proteger de mí. Esa misma noche, ella me preparó la cena, algo inusual en su agenda, y, mientras servía las copas, me dijo que yo era su persona favorita en el mundo. Le respondí, con una calma que me asombró a mí mismo, que estaba llena de sorpresas. No tenía ni la más remota idea de cuánta razón tenía yo en ese momento. Aquí reside el matiz que la mayoría de la gente no comprende cuando relato estos hechos. Esperan que diga que me desconecté emocionalmente, que me volví un bloque de hielo o que dejé de preocuparme por ella. Nada más lejos de la realidad. Seguí preparando cenas elaboradas, recordaba con precisión cada aniversario, recorría con ella las rutas de la casa de campo los domingos por la mañana, disfrutando del olor a pino y tierra húmeda, y preguntaba por sus reuniones de la junta con un interés que parecía, y en cierto modo era, genuino.
Porque en el instante en que yo cambiara mi actitud, en el momento en que ella detectara la más mínima oscilación en la temperatura de nuestra relación, todo el plan se desmoronaría. Jimena era capaz de leer una sala como otros leen un titular de prensa. Sin esfuerzo, al instante, captando cada microgesto. Así que no le di nada que leer. Seguí sonriendo, seguí asistiendo a sus eventos, seguí sirviendo el vino con pulso firme. Y cada sábado por la mañana, con la excusa de unas clases de tenis o gestiones personales, conducía hasta mi oficina en el distrito financiero para desmantelar, ladrillo a ladrillo, todo lo que ella creía haber construido a mi alrededor. Nadie dijo nunca que la venganza tuviera que parecerse a una película de acción. A veces, la venganza tiene el aspecto exacto de un matrimonio estable y feliz. Pero quiero ser honesto, porque esta crónica no trata solo de fría estrategia mercantil. Hubo noches, y no confesaré cuántas, en las que me senté a solas en esa mesa de la cocina de la calle Serrano, después de que ella se hubiera retirado a dormir, y sentí algo para lo que no encontraba un nombre preciso en mi diccionario personal. No era rabia, ni siquiera tristeza en el sentido convencional, era algo más parecido a un duelo. Un luto silencioso que no se anuncia con esquelas. La realidad era que yo había amado profundamente a esa mujer. O, al menos, había amado a la versión de ella que yo creía conocer, lo cual viene a ser lo mismo. O quizás sea algo mucho peor. Hubo una noche en particular, con la lluvia gélida de diciembre golpeando los cristales en el barrio de Salamanca. Ella dormía profundamente. Yo estaba sentado en la penumbra de la cocina con un vaso de whisky de Malta, sin llegar a beberlo, simplemente mirando al vacío. Y me golpeó todo de golpe. Todo el peso de la farsa. No fue la traición en sí, ni la brillantez de su plan, sino el simple y estúpido hecho de que aquel miércoles de febrero de 2020, cuando la conocí en ESADE, yo salí de allí convencido de que la vida me había sonreído. Había querido que nuestra historia fuera real incluso después de haber descubierto su plan de contingencia. Alguna parte terca, irracional y vulnerable de mi ser se aferraba a la esperanza de que todo fuera un error de interpretación. Me permití evitar ese sentimiento durante exactamente 10 minutos. Luego vertí el whisky en el fregadero, enjuagué el vaso con un gesto mecánico, regresé a la cama y, a la mañana siguiente, conduje de nuevo hacia el distrito financiero para seguir construyendo mi fortaleza. Porque desear que la realidad sea distinta y permitir que ese deseo te destruya son dos caminos muy diferentes. Yo ya había elegido el mío. Para aquel verano de 2023, me sumergí de lleno en las tripas del sector logístico español. Jimena, en su imparable inercia profesional, hablaba de sus proveedores constantemente durante nuestras cenas en el jardín. El contrato de la plataforma de Valencia nos está desangrando con los costes operativos. El transportista de Barcelona es incapaz de cumplir con los objetivos de última milla. Y así seguía, noche tras noche. Yo me limitaba a sentir con empatía, a rellenar su copa de vino blanco bien frío y a procesar cada dato. Mientras ella se desahogaba, yo tomaba notas mentales que luego se convertían en órdenes de ejecución. Dos de los mayores proveedores de carga de Vázquez Logística operaban con márgenes asfixiantes y buscaban discretamente socios capitalistas para no entrar en concurso de acreedores. Uno en Zaragoza y otro en Bilbao. Entré en ambos a través de Inversiones Almenara. No busqué participaciones de control, nada que hiciera ruido en las notarías locales, solo la presencia suficiente para tener un asiento en la mesa cuando llegaran las inevitables renovaciones de contratos. Lo justo para que, cuando el equipo de compras de Jimena se sentara a renegociar, las personas frente a ellos estuvieran a varias capas invisibles de distancia, conectadas directamente conmigo. Ella estaba negociando contra sombras que me reportaban a mí. No voy a fingir que aquello no se sintió satisfactorio. Después de todo, soy humano y tengo memoria. Ese otoño, Toro me llamó un jueves por la mañana. Sin saludos protocolarios. Berto Calvo, soltó. Dejé mi café sobre el escritorio.
Cuéntame. Gestiona un fondo de inversión personal por su cuenta, al margen de la estructura oficial. Tiene 8 socios limitados de perfil alto. Ha estado buscando discretamente a alguien para liderar una segunda ronda de financiación de urgencia. Discretamente, mi palabra favorita. ¿De cuánto estamos hablando? Pregunté. 2 millones de euros para liderar la ronda. Aceptaría menos si el socio fuera el adecuado. Conviértete en el socio adecuado, Toro, dije con voz gélida. Pero a distancia. Quiero 3 capas de sociedades instrumentales como mínimo. No puede haber ni un solo rastro que lleve a mi nombre. Toro. Ese tipo, Berto, me llamó campeón. A la cara. 3 veces en la última cena de Navidad. Hice una pausa deliberada. ¿Sabes qué? Quiero 4 capas. Toro soltó una carcajada seca. Fue la primera vez que le oí reír en meses. 4 capas, repitió. Entendido. Considéralo hecho. Para principios del invierno, yo era un socio limitado silencioso en el fondo de inversión personal de Berto Calvo. El hombre cuyo nombre figuraba en la página 7 de la plan de contingencia de mi propia esposa, el tipo que me había estrechado la mano con condescendencia mientras me llamaba campeón, estaba ahora, sin sospecharlo lo más mínimo, en negocios conmigo. Piénsalo un segundo. Su rentabilidad personal dependía ahora de mi capital. Para enero de 2024, el tablero de ajedrez estaba configurado así. Inversiones Almenara poseía el 12% de Vázquez Logística. Los contratos logísticos más críticos de la empresa tenían mi capital respaldándolos desde la sombra. El fondo privado de Berto Calvo estaba liderado, a 4 capas de profundidad, por Ismael Marín. Y Jimena. Jimena estaba viviendo su mejor trimestre fiscal hasta la fecha. Vázquez Logística crecía con fuerza. Su junta directiva estaba eufórica. Sus inversores se mostraban pacientes. Ella no tenía la menor idea de que los cimientos bajo todo lo que había construido tenían ahora un dueño diferente. Estaba de pie sobre mis suelos y lo seguía llamando su casa. Miércoles, 3 de abril de 2024. Exactamente un año después del día en que ella dejó aquel sobre marrón en la mesa de mi cocina. Todo está en posición de ataque, dijo Toro cuando llamó a las 9 de la mañana. ¿Quieres que empecemos a redactar el documento de respuesta al acuerdo prematrimonial? No quiero una respuesta, corregí. Quiero una revelación. Quiero algo tan exhaustivo que sus abogados tengan que sentarse para recuperar el aliento cuando lo abran. Quiero que el socio principal de su bufete se levante y cierre la puerta de su oficina con llave antes de seguir leyendo. Dame 3 semanas para pulir los flecos. Tienes 2, respondió Toro con su habitual pragmatismo. 2 semanas después, Toro entró en mi despacho con un dossier de 47 páginas encuadernado con una sobriedad letal. Lo dejó sobre el escritorio como si estuviera manejando un artefacto explosivo a punto de detonar. Leí cada página con lentitud, saboreando el rigor técnico de cada anexo. Esto es todo, dije finalmente. Todo, confirmó Toro. 11 inversiones tecnológicas de alto rendimiento, 3 valoraciones de unicornio en fase avanzada, inmuebles de lujo en 4 continentes. La red logística completa, con ambos proveedores estratégicos documentados. La participación del 12% de Almenara en Vázquez Logística y el desglose del fondo de Calvo. Las 4 capas de seguridad son totalmente rastreables hasta ti si se sabe dónde mirar, pero son inexpugnables para un ataque externo. Miré el documento con una extraña sensación de paz. 47 páginas de contrapoder. Su acuerdo prematrimonial original había sido de apenas 11. Ella había traído un cuchillo a lo que creía que era una pelea doméstica. Yo había regresado con un ejército y una arquitectura financiera completamente distinta. Envíalo, ordené.
La respuesta llegó apenas unos días después, y no vino de Jimena, sino de su representante legal, Gerardo Hostos. Socio senior con más de 2 décadas de experiencia en derecho de familia y mercantil, un hombre que, por reputación en los círculos de poder de Madrid, se jactaba de haberlo visto absolutamente todo. Toro me contó más tarde que la llamada duró exactamente 6 minutos. Hostos, habitualmente arrogante, hablaba con la cautela extrema de quien camina sobre una capa de hielo a punto de quebrarse. Señor Telles, empezó Hostos, midiendo cada sílaba, hemos recibido el dossier. Debo decir que los activos de su cliente son considerablemente más sustanciales de lo que se entendía previamente en nuestras conversaciones. Efectivamente, respondió Toro con una frialdad profesional impecable. Lo son. Entiendo que, ante esta nueva realidad patrimonial, a Ismael Marín le gustaría revisar los términos del acuerdo prematrimonial que mi clienta presentó hace un año. Estamos abiertos a negociar nuevas cláusulas de equilibrio. Toro me miró a través del escritorio, alzando una ceja en señal de interrogación. Yo negué con la cabeza una sola vez, de forma lenta y definitiva. En cuanto a los términos del acuerdo, no hay nada que negociar. Son los de ella, sentenció Toro. El señor Marín no cambiaría ni una sola coma del documento original. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Se podía casi oír el engranaje mental de Hostos tratando de encontrar la trampa. Ya veo, murmuró finalmente. Estaremos en contacto a la mayor brevedad. Toro colgó y se reclinó en su silla de cuero. ¿Cómo te sientes, Ismael? Preguntó con una nota de curiosidad genuina. Me tomé un momento para responder. Pensé en aquella tarde de domingo de noviembre de 2022. En la tipografía limpia de un documento que nunca debió llegar a mis manos. En el techo que contemplé durante horas mientras la mujer que amaba dormía a mi lado, soñando con su metódico año 5. Me levanté y me ajusté la americana. Tengo hambre, Toro. Vamos a Ponzano. Hay una taberna excelente allí donde todavía sirven el vermut como Dios manda. Hay un momento crítico en todo juego de largo alcance en el que el tablero, simplemente, se desplaza. No ocurre de forma dramática, no hay explosiones, ni discursos épicos, ni nadie volcando mesas en un arrebato de ira. Es una inclinación silenciosa e irreversible, como la de un transatlántico que ya ha decidido hundirse pero aún no se lo ha comunicado a los pasajeros. Ese momento exacto llegó 48 horas después de la llamada de Hostos. Yo no estuve presente cuando Gerardo llamó a Jimena, pero Toro tiene un contacto de confianza en el bufete de la calle Velázquez. Según ese contacto, el socio senior cerró la puerta de su despacho bajo llave, canceló 3 reuniones y no salió de allí en 40 minutos. 40 minutos de reloj. He pasado los últimos 15 años en mesas de negociación y sé perfectamente lo que significan 40 minutos a puerta cerrada. Significan que las cuentas no cuadran. Significa que alguien cometió un error de cálculo astronómico. Significa, en definitiva, que la partida ha terminado antes de que el adversario mueva su última pieza. Jimena llegó inusualmente temprano a casa ese miércoles por la tarde. Fue la primera señal de alarma. Jimena nunca llegaba antes de las 8, trataba la oficina como su dirección principal y nuestro hogar en el barrio de Salamanca como un hotel de lujo sobre el que, ocasionalmente, sentía cierta nostalgia. Pero allí estaba ella, a media tarde, sentada a la mesa de mármol de la cocina cuando entré. No llevaba la chaqueta, no tenía el portátil abierto frente a ella y, por primera vez en años, no sostenía el móvil en la mano. Simplemente estaba allí, sentada en la penumbra. Lo supe en cuanto crucé el umbral, pero mi rostro permaneció como una máscara de granito. Hola, dije con naturalidad, dejando las llaves sobre la encimera. Has llegado pronto hoy. ¡Qué sorpresa! Me miró durante un tiempo que me pareció eterno. Me miró de verdad,
con una intensidad que no le veía desde nuestros primeros meses en 2020, como si yo fuera un rompecabezas cuya pieza central acabara de desaparecer. Gerardo me ha llamado hace una hora, dijo con voz plana. ¿Tu abogado? Pregunté mientras abría el frigorífico y sacaba una botella de agua, dándoles la espalda para ganar unos segundos. Sí. Mi abogado. Cerré la puerta del refrigerador y me apoyé en la encimera, sosteniendo la botella con calma. ¿Y bien? ¿Todo en orden con el papeleo? Ismael. Exhaló un suspiro largo, pesado. Era el sonido de alguien que ha estado cargando un peso insoportable durante kilómetros y cuyo cuerpo simplemente decide rendirse. Inversiones Almenara, pronunció. El nombre de mi holding sonó en la cocina como una sentencia. Me crucé de brazos y la sostuve la mirada. ¿Qué pasa con Almenara? Sabes perfectamente qué pasa con eso. Sabes que Gerardo se ha quedado lívido al rastrear el 12% de mi propia empresa. Sabes lo de los proveedores de Zaragoza y Bilbao. Y lo de Berto. Dios mío, Ismael, ¿lo de Berto también? El silencio que siguió fue absoluto. La cocina estaba en una quietud casi irreal. Afuera, Madrid seguía con su ritmo frenético. El tráfico denso de la calle de Alcalá, el eco lejano de una sirena, la vida ordinaria moviéndose como si el mundo no acabara de dar un vuelco en este piso de la cuarta planta. ¿Desde cuándo? Preguntó ella finalmente. Su voz era firme, se lo reconozco. Jimena no era de las que se rompían con facilidad. ¿Desde cuándo qué, exactamente? Pregunté, manteniendo la distancia física y emocional. Miré a la mujer con la que había compartido mi vida, mis proyectos y mi cama durante 3 años. La mujer que había documentado nuestro matrimonio como una adquisición hostil y lo había archivado en una carpeta oculta. Desde noviembre de 2022, sentencié. Desde el día en que descubrí que yo era tu plan de contingencia. ¿Noviembre de 2022? Repitió ella en un susurro, y por primera vez sentí que su voz perdía esa cadencia de mando que la caracterizaba. Esa fue la noche de la pasta fresca, la noche en que me encontró sentado en la penumbra de la cocina, la noche en que fingí que el whisky era solo para relajarme tras un día largo. Su mente, esa maquinaria de alta precisión diseñada para el arbitraje y la estrategia, tardó exactamente 3 segundos en procesar la magnitud del desastre. Ató cada cabo suelto. Mis preguntas casuales sobre los proveedores, mi desinterés fingido por sus finanzas, mi silencio absoluto tras recibir su sobremarrón. Lo sabías, dijo, y sus ojos se abrieron con una mezcla de horror y fascinación. Lo sabías todo este tiempo y no dijiste una sola palabra. Te acostabas conmigo cada noche sabiendo lo que había en esa carpeta. Tú tampoco dijiste nada sobre tu plan de contingencia. Y, Jimena, respondí con una calma glacial. Me pareció que habíamos acordado, mediante un pacto de omisión, que el silencio era nuestra lengua materna. Simplemente respeté las reglas que tú misma habías redactado. Jimena se levantó de la silla con un movimiento brusco. Caminó hacia el gran ventanal que daba a la calle de Velázquez, donde las luces de Madrid empezaban a encenderse. Se abrazó a sí misma, una postura defensiva y vulnerable que jamás le había visto adoptar, ni siquiera en sus peores crisis corporativas. Gerardo dice que Inversiones Almenara posee el 12% de Vázquez Logística. Dice que controlas a mis proveedores estratégicos de Zaragoza y Bilbao. Dice que... Se dio la vuelta con los ojos inyectados en una mezcla de rabia y un miedo primario. Eres el socio principal del fondo privado de Berto. Has estado financiando a mi propio director de operaciones a mis espaldas mientras cenabas conmigo. No ha sido a tus espaldas, Jimena. Ha sido justo debajo de tus pies, respondí mientras dejaba el vaso de agua sobre la encimera con un golpe seco. Tú querías un acuerdo prematrimonial para proteger tu futuro y blindar tu patrimonio frente a un marido que considerabas financieramente irrelevante. Bueno,
Yo solo me aseguré de que, cuando llegara ese futuro que tanto te preocupaba, yo fuera el que tuviera las llaves de todas las puertas de tu casa. Esto es ilegal. Es un conflicto de intereses flagrante. Mis abogados te van a despedazar, escupió, intentando recuperar su postura de CEO. Es mercado libre, Jimena. Es el capitalismo de manual que tanto defiendes en tus conferencias del mismo ESADE, la corregí con suavidad. Yo no robé nada. No hubo espionaje industrial. Compré acciones que estaban en venta en el mercado secundario. Invertí capital en negocios que necesitaban liquidez desesperadamente. Si resulta que esos negocios son los engranajes que hacen que tu empresa funcione, es simplemente una coincidencia logística. ¿No fue esa la palabra que usaste aquel lunes de abril? Logística. Se quedó sin palabras. La mujer que era capaz de silenciar a una junta directiva hostil con una sola mirada estaba ahora atrapada, pequeña y desarmada, en su propia cocina. ¿Qué es lo que buscas realmente?, preguntó finalmente. Su voz era ahora un hilo apenas audible. ¿Quieres destruirme? ¿Quieres quedarte con Vázquez Logística y humillarme públicamente? No quiero tu empresa, Jimena. Nunca la quise. Me sobra con lo que ya tengo. Me acerqué a ella, manteniendo una distancia respetuosa pero firme. Lo que yo quería era una esposa, una compañera de vida. Pero como tú decidiste darme un contrato de 5 años con cláusula de rescisión, decidí convertirme en el mejor inversor que jamás hayas tenido. He protegido tu empresa mejor de lo que tú misma lo hacías, porque ahora soy yo quien garantiza que tus proveedores cumplan. Me di la vuelta para salir de la habitación, pero me detuve un instante en el umbral, sin mirarla. Por cierto, el acuerdo prematrimonial que redactaron tus abogados en Hostos y Asociados. Ya lo he firmado. Esta tarde, ante notario. Sin cambiar ni una sola coma. Tal como deseabas. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. El único problema es que, a partir de hoy, no estás muy segura de qué parte de tu imperio es realmente tuya, ¿verdad? Salí de la casa sin mirar atrás. Esa noche dormí en una suite de un hotel frente a la puerta de Alcalá. Fue el sueño más profundo y reparador que había tenido en años. El divorcio fue sorprendentemente rápido. Cuando una de las partes presenta pruebas documentadas de que la otra planeaba una disolución fraudulenta de la sociedad conyugal y una ocultación de activos desde el segundo año de matrimonio, los abogados suelen recomendar un acuerdo amistoso y discreto para evitar el escándalo. Gerardo Hostos se comportó como el profesional que es, asumiendo la derrota con elegancia. Toro fue, como siempre, implacable en la mesa de negociación. No me llevé ni un solo euro de su fortuna personal. No lo necesitaba, ni era ese el objetivo de mi partida. Me quedé con mis participaciones en los proveedores logísticos y mi posición preferente en el fondo de Berto Calvo. Meses después, vendí mi 12% de Vázquez Logística a un potente grupo inversor suizo. La entrada de los suizos provocó una reestructuración inmediata de la junta que casi le cuesta a Jimena su puesto de CEO. Casi. Al final, logró mantenerse en el cargo. Es excepcionalmente buena en lo que hace, siempre lo supe y siempre lo admiré. Pero ahora, cada vez que se sienta en su despacho de la planta 20, sabe que hay alguien ahí fuera que jugó su mismo juego, con sus mismas reglas, y resultó ser mucho mejor. Por la gran vía madrileña cuando vi a mi hija mendigando, apretando a mi nieta contra su pecho entre el rugido de los motores y el calor asfixiante del asfalto. Sus ojos, cargados de un terror que no reconocí, me suplicaron en un susurro. Papá, vete, por favor. Nos están vigilando. Fue en ese preciso instante cuando comprendí que su marido y esa víbora de su suegra habían orquestado todo este infierno. Solo alcancé a decirle. No te preocupes. Déjamelo a mí. Lo que aún no sospechaba era hasta qué punto llegaba su maldad. No se habían limitado a robarle su patrimonio. La habían acorralado,
casado y empujado hasta el abismo, pero yo me iba a encargar de que pagaran por cada lágrima. Me llamo Tomás García, y a mis 66 años he aprendido que, a veces, el silencio no es solo prudencia, es supervivencia. Eso era lo que buscaba aquella tarde de junio mientras salía del Hospital Universitario La Paz. Las palabras del cardiólogo aún resonaban en mi cabeza. Tomás, su tensión se dispara cuando se altera. Necesita evitar el estrés a toda costa. Apagué el aire acondicionado a pesar de los casi 40 grados que asolaban Madrid a veces, la incomodidad física ayuda a despejar la mente mejor que cualquier lujo. El tráfico estaba colapsado en el nudo de Plaza Elíptica. Me detuve ante el semáforo en rojo, con las manos apoyadas en el volante, dejando que la mente vagara sin rumbo fijo. Fue entonces cuando la vi. Una mujer se movía entre los coches, delgada y con la ropa hecha jirones. Sus prendas estaban manchadas y rotas, y caminaba descalza sobre el asfalto ardiente, lo suficientemente caliente como para quemar la piel al contacto. Llevaba a un bebé sujeto al pecho, una criatura diminuta de mejillas pálidas cuya cabecita colgaba débilmente contra su hombro. Pasaba de ventanilla en ventanilla, contando las monedas de céntimo en su palma con una urgencia desesperada. No era el conteo casual de quien busca completar para un capricho, sino el frenesí de alguien cuyo próximo plato de comida depende de cada moneda de cobre. Debería haber apartado la mirada. Madrid está lleno de gente pidiendo ayuda en las intersecciones, pero algo me obligó a mirar más de cerca. Ella se agachó para recoger una moneda que se le había caído y entonces vi su rostro con total claridad. El corazón se me detuvo. Era Lucía, mi hija. Mi Lucía. El nombre estalló en mi garganta y abrí la puerta del coche de un golpe. Ella levantó la vista y sus ojos se abrieron de par en par, no con alivio, sino con puro pánico. Papá, no. No puedes estar aquí. Tienes que irte. Por favor. Retrocedió como si yo fuera la mayor de las amenazas. Sube al coche ahora mismo, le ordené, luchando por mantener la voz firme. Papá, nos están vigilando, insistió ella. Me da igual quien esté mirando, respondí mientras abría la puerta del copiloto. Sube. Se quedó congelada, abrazando al bebé con más fuerza. La pequeña soltó un quejido, un sonido débil que me desgarró por dentro. Lucía, suavicé el tono, por favor, deja que te ayude. Su rostro se desmoronó. Las lágrimas trazaron surcos limpios a través de la suciedad de sus mejillas. Miró a su alrededor frenéticamente y, finalmente, se tambaleó hacia el vehículo. Entró y se encogió en el asiento, intentando desaparecer, mientras la niña permanecía inmóvil contra ella, agotada por el bochorno del verano madrileño. El semáforo se puso en verde y los coches empezaron a pitar detrás de mí. Los ignoré y arranqué. Durante varias manzanas, ninguno de los dos pronunció palabra. Los hombros de Lucía se sacudían con sollozos silenciosos mientras mecía suavemente a la pequeña Sofía, susurrando palabras que no alcancé a oír. Tenía 1000 preguntas, pero una quemaba más que las demás. Una duda que convertía mi confusión en algo frío y afilado como el hielo. Miré a esa mujer que parecía el fantasma de mi hija, la chica a la que lo había dado todo. Lucía, dije en voz baja, rompiendo el silencio, ¿dónde están el piso de la calle Serrano y el coche que te compré? Ella cerró los ojos, su cuerpo entero temblaba, y entonces comenzó a responder en susurros entrecortados que me helaron la sangre. Conduje sin pensar, simplemente poniendo distancia entre nosotros y aquel semáforo de la muerte. Dime qué ha pasado, insistí. Todo. Su voz apenas era audible. El piso ya no existe, papá. Ni el coche. Ni los 400.000 euros de los ahorros. Todo lo que me diste se ha ido. Apreté la mandíbula al escuchar los nombres. Hugo, su marido y Patricia, su suegra. 3 días después de que naciera Sofía, Hugo llegó a casa con un regalo.
Una pulsera de plata grabada que decía la mamá de Sofía. Lucía rompió a llorar de nuevo. Pensé que era el marido más atento del mundo. Luego, él sacó unos papeles diciendo que estaba gestionando un seguro de vida y un fondo para proteger el futuro de la niña. Solo necesitaba mi firma. Yo estaba agotada, papá. Sofía no había dejado de llorar en toda la noche y llevaba días sin dormir. Firmé sin leer. ¿Qué firmaste exactamente?, pregunté con un nudo en la garganta. Un poder notarial total, las palabras sonaron como ceniza en su boca. Le di el control de absolutamente todo. Las cuentas, el piso, cada céntimo. Y después de eso, me pusieron a trabajar. Sus manos no dejaban de temblar. Cada mañana, durante las últimas 2 semanas, su hermano o Patricia me llevaban a distintos puntos de la ciudad. Me dejaban allí con Sofía y me decían que, si no conseguía al menos 20 euros, no comería esa noche. Me obligaron a mendigar, papá. Me contó que la vigilaban de cerca. Patricia aparcaba cerca para asegurarse de que no se moviera de su puesto. Por la noche, la encerraban en una habitación trasera y le quitaban el móvil. Dijeron que si intentaba contactar contigo, me quitarían a Sofía y no la volvería a ver jamás. Tuve que detener el coche a un lado de la carretera. Las manos me temblaban demasiado para seguir conduciendo. ¿Por qué no escapaste a buscar ayuda?, pregunté con el corazón encogido. Porque me dijeron que te daría un infarto si aparecía así, dijo entre nuevas lágrimas. Me recordaron que tienes 66 años y la tensión alta. Que el disgusto te mataría. Pero esa no es la única razón, papá. Tenía demasiada vergüenza. Me lo advertiste sobre Hugo, ¿te acuerdas? Recordé perfectamente aquel día hace 2 años, cuando me lo presentó. No me fío de él, Lucía, le dije entonces. Y ella me llamó paranoico. Incluso el día de la boda, mientras la acompañaba al altar, le susurré que no era tarde para echarse atrás. Ella sonrió como si yo me preocupara por nada. Tenías razón sobre él, sollozó, viste a través de él desde el principio y yo te herí por defenderlo. Me giré para mirarla de frente. Te enamoraste, Lucía. Eso no es un delito. He perdido todo lo que me diste, se lamentó ella. No me importa el piso, ni el coche, ni el dinero, dije agarrando su mano con fuerza. Estás viva. Sofía está viva. Eso es lo único que cuenta. Y te juro que voy a arreglar esto. Arranqué de nuevo con un destino claro. Un pequeño hostal de carretera cerca de la Sierra de Guadarrama, propiedad de un viejo amigo llamado Enrique. No era nada lujoso, pero Enrique sabía mantener la boca cerrada. Al vernos llegar, le bastó una mirada a Lucía y a la niña para entregarme las llaves sin hacer una sola pregunta. Nos trajo agua y toallas limpias antes de desaparecer. Lucía se dejó caer en la cama, todavía abrazada a Sofía, que finalmente se relajó con el aire fresco. Me quedé junto a la ventana, vigilando el aparcamiento. Mi mente ya estaba trazando planes, movimientos, pasos a seguir. Esa noche, por fin, estaban a salvo, pero sabía que Hugo no dejaría de buscarlas. Aquella primera noche en el hostal de Enrique, no pegué ojo. Me senté en una silla junto a la puerta, vigilando el parking a través de una rendija en las cortinas, mientras Lucía y Sofía por fin descansaban en la cama a mi espalda. Cada par de faros que pasaba por la carretera hacía que mi pulso se acelerara. El amanecer llegó con el calor de la sierra empezando a apretar. Dejé a Lucía durmiendo y conduje hasta un Carrefour cercano para comprar lo básico. Leche de fórmula, pañales, ropa limpia y artículos de aseo. Cuando regresé, Lucía ya estaba despierta alimentando a Sofía con un biberón que Enrique había conseguido de algún sitio. Gracias, papá, me dijo en voz baja. Yo solo asentí, las palabras sobraban en ese momento. El segundo día transcurrió en una calma tensa.
Lucía se duchó por primera vez en semanas. Yo cuidaba de Sofía mientras ella dormía. Después la pequeña por fin parecía tranquila, el rojo de sus mejillas por el sol había desaparecido y su respiración era suave. Pasé esas horas pensando y planeando. Hugo tenía dinero, contactos y, evidentemente, ninguna conciencia. No podía limitarme a esconder a Lucía y esperar que se rindiera. Tipos como él no se rinden, escalan el conflicto. Necesitaba ayuda real. Un abogado, quizás un investigador privado, gente que entendiera cómo luchar en este tipo de guerras. Pero primero, debía llevarlas a un lugar más seguro. El tercer día empezó igual de tranquilo, hasta que alguien llamó a la puerta. 3 golpes secos. Pausa. 3 golpes más. Lucía palideció al instante. Papá, susurró. Le hice una señal para que guardara silencio. Los golpes volvieron, más fuertes, y luego una voz melosa y artificialmente amable me hizo revolver el estómago. Sr. García, me llamo Borja. Vengo de parte de Hugo Santillana. Ha habido un malentendido familiar y nos gustaría hablar para solucionarlo. Me acerqué a la puerta sin abrirla. No hay nada de qué hablar. Caballero, entiendo que las emociones estén a flor de piel, pero Lucía es la esposa de Hugo y Sofía es su hija. Si usted las está reteniendo contra su voluntad, eso podría considerarse interferencia en la custodia e incluso secuestro. ¿Custodia? La rabia me quemaba el pecho, pero mantuve la voz nivelada. Hugo las echó a la calle. Esa no es la versión de Hugo, señor. El tono amigable de Borja se desvaneció. Él dice que Lucía se fue voluntariamente, abandonando el hogar familiar. Está muy preocupado por el bienestar de la niña, especialmente después de saber que Lucía ha sido vista pidiendo limosna por las calles de Madrid. Apreté el pomo de la puerta hasta que me dolieron los nudillos. Esto es lo que va a pasar, dije con frialdad. Te vas a marchar ahora mismo. Le vas a decir a Hugo que Lucía y Sofía están a salvo. Y le vas a decir que, si vuelve a acercarse a ellas, se arrepentirá el resto de su vida. Borja soltó una carcajada desagradable. Señor García, usted es un hombre mayor con problemas de corazón. Hugo tiene recursos, bufetes de abogados en la Castellana y contactos. Puede hacer que esto sea muy difícil para usted. Vete de mi propiedad. Esto no es su propiedad, es un hostal. Volveremos a encontrarlas, y la próxima vez puede que no seamos tan educados. Oí sus pasos alejarse y el motor de un coche arrancar. Lucía estaba detrás de mí, temblando con Sofía en brazos. ¿Saben dónde estamos?, susurró. No por mucho tiempo, respondí. Llamé a Enrique y en 15 minutos nos ayudó a salir por una puerta trasera, asegurándome que diría a cualquiera que preguntara que nos habíamos marchado hacía días. Mientras subía a Lucía y a la pequeña al coche, mi mente ya trabajaba en el siguiente paso. Hugo nos había encontrado por suerte o por persistencia, y volvería a hacerlo si seguíamos huyendo. Tenía que dejar de correr y empezar a atacar, pero no podía hacerlo solo. Si volvían a localizarnos, la próxima vez traerían a la policía y usarían la ley en nuestra contra. Llegamos a un apartamento en Las Rosas que conseguí a través de un antiguo colega. Tenía control de acceso y cámaras de seguridad en cada entrada. Instalé a Lucía, le enseñé cómo echar el doble cerrojo y le hice prometer que no abriría a nadie que no fuera yo. ¿A dónde vas?, me preguntó asustada. A buscar refuerzos. El despacho de Samuel Portero estaba en un edificio profesional cerca de los juzgados de Plaza de Castilla. Conocía a Samuel desde hacía 15 años, habíamos coincidido en la directiva de una fundación. Era afilado, metódico y no perdía el tiempo en cortesías. Cuando entré en su oficina esa tarde, me miró a la cara y dijo: ¿A quién tengo que enterrar, Tomás? Le conté todo. Escuchó sin interrumpir,
tomando notas con una caligrafía impecable. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Necesitas más que un abogado, Tomás. Necesitas un investigador. Cogió el teléfono. Carlos Merino. Es el mejor perito judicial financiero que conozco. Si Hugo movió ese dinero, Carlos encontrará el rastro. 20 minutos después, Carlos entró en el despacho. Un hombre de unos 50 años, de pelo cano y ojos que no pasaban nada por alto. Samuel le dio la versión resumida. Carlos asintió lentamente. 400.000 euros no desaparecen sin dejar huella. Transferencias, registros de salida, cambios de titularidad. Todo está ahí si sabes dónde mirar. Necesitaré la información de las cuentas de Lucía y cualquier cosa que recuerde haber firmado. Firmó un poder notarial, dije. Pensó que eran papeles de un seguro. Eso es dolo. Si hubo engaño sobre lo que estaba firmando, es fraude contractual y penal, sentenció Samuel. Primero, pediremos una orden de alejamiento inmediata. Luego, construiremos el caso por estafa, coacción y posible apropiación indebida. ¿Y Sofía? Pregunté. Hugo ya está amenazando con el tema de la custodia. ¿Con qué argumentos? Que Lucía estaba en la calle. La expresión de Samuel se endureció. Estableceremos que estaba en la calle porque Hugo la puso allí. Hay una diferencia abismal. Pero necesitamos testigos. Alguien que viera lo que estaba pasando. Recordé a una voluntaria de una ONG madrileña que ayudaba a personas sin hogar. Hay una mujer, Elena Rivas. Trabaja en asistencia social. Vio a Lucía varias veces e intentó ayudarla. La encontraré, dijo Carlos tomando nota. ¿De cuánto tiempo disponemos? Pregunté. De días, no de semanas, respondió Samuel. Hugo sabe que tienes a Lucía. O intentará presionarla para que vuelva o presentará una denuncia oficial para forzar la situación. Tenemos que estar listos antes que él. Asentí, sintiendo por primera vez algo que no había sentido desde que encontré a mi hija en aquel semáforo. Esperanza. Al levantarme para irme, mi móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Tu hija está por todo Facebook. La gente se hace preguntas. Mejor actúa rápido antes de que esto se ponga más feo. Se lo enseñé a Samuel. Esa es su otra arma, dijo él. La opinión pública. Carlos, ¿cuánto puedes tardar? Iré rápido, respondió Carlos, pero ellos nos llevan ventaja con el relato de los hechos. Salí de allí con la cabeza a mil. Hugo no solo iba a por Lucía legalmente, iba a por su reputación, asegurándose de que, incluso si ganábamos en el juzgado, ella ya hubiera perdido ante los ojos de todo el mundo. Esa misma noche, poco después de las 8, mientras estaba en la cocina del apartamento de Las Rosas observando cómo Lucía intentaba que Sofía tomara un poco de leche, mi móvil vibró sobre la mesa. Era un enlace de Facebook enviado por un desconocido. Al abrirlo, mi estómago dio un vuelco. El video, grabado desde la ventanilla de un coche, mostraba a Lucía en el nudo de Plaza Elíptica, bajo un sol abrasador, con la pequeña Sofía llorando en sus brazos. Lucía se veía demacrada, con la mirada perdida por el agotamiento. El pie de foto escrito por Hugo decía: Esta es mi esposa, Lucía Santillana. Abandonó a nuestra familia, se llevó a nuestra hija y desapareció. No está bien mentalmente y rechaza cualquier ayuda. Si la ven, avísenme. Solo quiero que mi bebé vuelva a casa sana y salva. En apenas 2 horas, el video ya tenía más de 15.000 reproducciones. Los comentarios eran despiadados. ¿Qué clase de madre usa a un bebé para estafar? Parece drogada, que alguien llame a servicios sociales, la vi ayer, es una mendiga profesional. Y coronando la lista, un comentario de Patricia, su suegra.
Hemos intentado ayudarla tanto. Está así desde que nació Sofía. Le dimos todo, pero nos rechazó. Ahora pone en peligro a la niña, rezo para que reciba ayuda. Cientos de personas apoyaban sus mentiras. Lucía se acercó y, antes de que pudiera evitarlo, tomó el teléfono. Vio el video y leyó las palabras de odio. Dicen que soy un monstruo. Que uso a mi hija por dinero, susurró con la voz rota antes de romper a llorar desconsoladamente. La gente le cree a él, papá. Creen que soy una mala madre. Llamé a Samuel de inmediato. Lo he visto, Tomás, me dijo antes de que pudiera hablar. Tenemos que responder, Samuel, hay que contar la verdad, exigí. Pero su respuesta fue tajante, no. Si respondes ahora, parecerás desesperado. Hugo quiere que pelees en público porque controla el relato. Deja que sigan publicando. Cada mentira de Patricia y cada post de Hugo son pruebas de su coordinación. Deja que piensen que están ganando. Cuando llegue el momento de ir a juicio, usaremos sus propias palabras para enterrarlos. Odiaba quedarme de brazos cruzados, pero confiaba en él. Pasé la noche en vela, vigilando la puerta y viendo cómo el contador de visitas subía. 31.000 a medianoche, 50.000 al amanecer. Sabía que el siguiente movimiento de Hugo no sería digital, vendría en persona. Y así fue. A las 9 de la noche siguiente, 3 golpes secos resonaron en la puerta. Miré por la mirilla. Era Mario, el hermano de Hugo. Sr. García, tenemos que hablar, dijo con una calma gélida. No abrí. Se ha llevado a la hija de Hugo, eso es secuestro en este país, continuó él. Y usted es un hombre mayor interfiriendo en asuntos de custodia. Es peligroso. Ha tenido problemas de corazón, ¿verdad? El estrés no es bueno a su edad. Los infartos ocurren, incluso a quienes se creen cuidadosos. Piense en su salud, porque si a usted le pasa algo, Lucía se quedará sola y Sofía volverá a donde pertenece. Cuando se marchó, mi pulso martilleaba en mis sienes. Media hora después, llamó Carlos Merino, el investigador. Siéntate, Tomás. He entrado en los registros financieros de Lucía. Lo que me contó me dejó helado. Hugo había contratado un seguro de vida a nombre de Lucía 3 días después del parto. La indemnización era de 500.000 euros y el único beneficiario era él. Pero había más. Los datos del GPS de Patricia confirmaban que estuvo en Plaza Elíptica todos los días, vigilando cómo Lucía mendigaba. Y Carlos encontró mensajes entre Hugo y Borja. Hugo le pagaba 500 euros a la semana para asegurarse de que Lucía no fuera a un refugio y se mantuviera visible en la calle. No solo querían el dinero, Tomás, dijo Carlos con voz sombría. Querían que Lucía colapsara bajo el sol. Esperaban un accidente, un golpe de calor, cualquier cosa. Si ella moría, Hugo cobraba el $500,000 del seguro además de todo lo que ya le robó. Esto no era solo un robo, era un intento de asesinato por negligencia. Miré a Lucía, que dormía plácidamente en el sofá, ignorando que el hombre que juró amarla había puesto precio a su vida. Samuel tiene que ver esto ahora mismo, dije con voz plana y fría. Se acabó el jugar a la defensiva. Es hora de preparar una trampa. Quedamos en el Starbucks de la Avenida de la Victoria a las 10:45 del día siguiente. Samuel estaba allí, sentado a 3 mesas de distancia con su portátil, fingiendo ser un trabajador más. No me saludó. Yo pedí un café solo y me senté al fondo, con el móvil grabando en el bolsillo de mi camisa. A las 11 en punto, Patricia entró por la puerta con unas gafas de sol de diseño y una americana de lino impecable. Hugo la seguía con las manos en los bolsillos y una expresión de suficiencia. Se sentaron frente a mí sin preguntar. Hice que mi voz sonara cansada, la voz de un hombre derrotado.
Solo quiero entender qué ha pasado, dije en voz baja. Patricia se inclinó hacia adelante, con un tono que chorreaba una falsa compasión. Lucía lleva mucho tiempo mal, Tomás. No está bien de la cabeza. Necesita ayuda profesional. ¿Y qué hay del piso que le compré? Pregunté. ¿Esa vivienda de 700.000 euros en el centro? ¿Dónde está ahora? Patricia no pestañeó. Eso ahora es patrimonio familiar. Lucía firmó los papeles voluntariamente. Todo es legal. ¿Y el coche? ¿El Mercedes? Hugo intervino con voz suave. También es propiedad de la familia. El dinero de las cuentas de Lucía se reinvirtió en negocios familiares. Todo se hizo conforme a la ley. 400.000 euros, dije. Esfumados. Patricia me dio una palmadita en la mano. Lucía tomó sus decisiones. Firmó los documentos y ahora te está usando para intentar recuperar lo que ella misma entregó. Retiré mi mano lentamente. ¿Qué queréis de mí? Queremos que Sofía vuelva a donde pertenece, sentenció Patricia, endureciendo el gesto, con su padre. Y tú tienes que dejar de interferir. Hugo se reclinó en la silla. Eres un hombre mayor, Tomás. No necesitas este estrés. Trae a Sofía y nos olvidaremos de todo esto. Me levanté despacio, fingiendo que me dolían las rodillas. Tengo que pensarlo. Patricia sonrió. Por supuesto. Pero no tardes mucho. Salí del local. Samuel me siguió 30 segundos después. ¿Lo tienes?, jadeé en el parking. Él levantó su teléfono. Cada palabra. Patricia admitiendo que el piso es patrimonio familiar y Hugo reconociendo el uso de los 400.000 euros. Todo. En ese momento, mi móvil vibró. Era un mensaje de Carlos. Elena Rivas está lista para testificar. Tiene fotos de Patricia vigilando a Lucía en la calle. Y hay una cosa más sobre Mario, el hermano. Llámame. Miré a Samuel. Tenemos suficiente. Es hora de que rindan cuentas. A través del cristal del Starbucks, vi a Patricia y a Hugo riéndose. No tenían ni idea de que el mundo que habían construido sobre el sufrimiento de mi hija estaba a punto de desmoronarse. El mensaje de Carlos sobre Mario sugería una última verdad oscura, pero eso tendría que esperar hasta que nos enfrentáramos a Hugo por última vez. El día 11, Hugo Santillana entró en el despacho de Samuel a las 14 en punto. Vestía un traje a medida y mantenía una confianza absoluta. Miró a Samuel, a Carlos y a mí, y sonrió. Caballeros, dijo sentándose, me alegra que por fin podamos hablar como personas civilizadas. Samuel no le devolvió la sonrisa. Abrió su portátil y lo giró hacia él. No estamos aquí para hablar. Estamos aquí para mostrarte lo que tenemos. Le dio al play. La voz de Patricia llenó la sala. Eso ahora es patrimonio familiar. Todo es legal. Luego, la voz de Hugo. El dinero se reinvirtió en negocios familiares. La sonrisa de Hugo se congeló. Nos habéis grabado. Lo hemos hecho, dijo Samuel. Y eso es solo el principio. Carlos dio un paso adelante y puso varios documentos sobre la mesa. Registros bancarios. 400.000 euros transferidos de la cuenta de Lucía 3 días después de que firmara lo que ella creía que era un seguro. Sin autorización real. Solo desaparecieron. Lucía me dio acceso, balbuceó Hugo. No, replicó Carlos. Firmó un poder notarial que camuflaste como un seguro de vida, y tu hermano Mario falsificó su firma 7 veces en las escrituras del piso, en el título del coche y en formularios bancarios. Eso es fraude, falsedad documental y usurpación de identidad. Hugo palideció. Carlos sacó otra carpeta.
Seguro de vida de 500.000 euros, solicitado 3 días después del nacimiento de Sofía. Beneficiario: Hugo Santillana al 100%. Patricia estuvo en Plaza Elíptica cada día durante 2 semanas vigilando a Lucía mientras mendigaba. Tenemos los mensajes entre tú y Borja. Le pagabas 500 euros a la semana para mantener a Lucía en la calle. No solo le estabas robando, Hugo. Estabas esperando a que muriera. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Hugo apretó los reposabrazos de la silla. Esto es. Estáis tergiversando todo. El seguro era por la seguridad de la familia. Entonces, ¿por qué el beneficiario eres solo tú? Preguntó Samuel. Ni Sofía, ni Lucía. Solo tú. Hugo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Samuel deslizó un último documento. Hemos presentado la demanda esta mañana. Estafa civil, robo y conspiración. También vamos a dar traslado a la fiscalía para que inicie acciones penales. He conseguido el bloqueo preventivo de todos tus activos. El piso, el coche, las cuentas. Todo. Hugo se levantó rápido. Podemos arreglarlo. Devolveré el dinero. Podemos llegar a un acuerdo. Demasiado tarde, dije yo, levantándome y poniéndome frente a él. Intentaste borrar a mi hija. Robaste todo lo que le di. La obligaste a mendigar a 40 grados con un bebé. Pagaste a gente para verla sufrir. Hiciste un seguro de vida sobre ella como si fuera una inversión. Estás acabado. Hugo miró a su alrededor una última vez, derrotado, y salió del despacho con las manos temblando. Samuel suspiró y me miró. No ha terminado del todo, Tomás, pero acabamos de ganar la batalla más importante. Miré por la ventana. Abajo, en la calle, Hugo caminaba hacia su coche con los hombros hundidos. Por primera vez en 2 semanas, pude respirar. Pasaron 6 meses desde aquel enfrentamiento en el despacho de Samuel. Madrid lucía diferente bajo las luces de Navidad, mucho más acogedora que bajo el sol inclemente de junio. Me encontraba en el salón del nuevo piso de Lucía, en una zona tranquila de Majadahonda, viendo cómo Sofía gateaba por la alfombra persiguiendo las luces del árbol. La batalla legal fue feroz, pero las pruebas que Carlos Merino reunió eran irrefutables. Hugo Santillana y su hermano Mario fueron procesados por estafa agravada y falsedad documental. El juez dictó una sentencia ejemplar. Hugo fue condenado a 5 años de prisión y Mario a 3. Pero lo más importante fue que el tribunal declaró nulo el poder notarial por haber sido obtenido mediante dolo y coacción. Lucía recuperó la titularidad del piso de la calle Serrano, aunque decidió venderlo de inmediato. Demasiados fantasmas, papá, me dijo. Con el dinero de la venta y los 400.000 euros recuperados de las cuentas que Hugo había intentado ocultar, empezó de cero. Patricia, la suegra, no terminó en la cárcel debido a su edad, pero fue condenada a pagar una indemnización astronómica y tiene una orden de alejamiento permanente tanto de Lucía como de Sofía. El video que subieron a Facebook se convirtió en su propia tumba social. Ahora todo el mundo conocía su verdadera cara. Esa noche, mientras cenábamos, Lucía me miró con una serenidad que no le veía desde hacía años. Papá, gracias por no rendirte, dijo mientras tomaba mi mano. Gracias por no dejar que el orgullo te impidiera buscarme. Lo volvería a hacer 1000 veces, hija, respondí. Me di cuenta de que mi salud había mejorado. Irónicamente, luchar por ellas hizo que mi corazón se fortaleciera más que cualquier reposo que el doctor de la paz pudiera recetarme. Había aprendido que la familia no es solo estar presente en las celebraciones, sino estar dispuesto a bajar al infierno para rescatar a los tuyos cuando no pueden salir por sí mismos. A veces, cuando paso por un semáforo en rojo, cierro los ojos un segundo y doy gracias a Dios por ese atasco en Plaza Elíptica. Por esa luz roja que me obligó a detenerme y mirar.
Porque ese día, no solo salvé la vida de mi hija y de mi nieta, salvé mi propia alma de la peor de las soledades. La de haber podido ayudar y no haberlo hecho. Sofía soltó una carcajada mientras agarraba un adorno del árbol. La miré y supe que crecería sabiendo que valía la pena luchar por ella. Y yo, Tomás García, estaré aquí para recordárselo siempre que sea necesario. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.